Nosotros somos el Club de Lectura Pluma y Tinta. Estamos conformados por Liz, Michelle, Sofía y su servidor Yair Verona. ¿Qué somos? Pluma y Tinta es un club de lectura que se reúne semanalmente para comentar y analizar distintos géneros literarios. Actualmente estamos haciendo el reto de los 1101 libros que tenemos que leer antes de morir, de acuerdo al libro publicado, y nos hacemos referencia a ellos cada semana. Bueno, dependiendo de cuando acabemos el libro, escogemos el siguiente libro y en sí el nuevo género que vamos a leer, ¿no? Para esta ocasión escogimos un libro sobre un autor ruso, no sé cómo decir su nombre. Sí, es Mijail Bulgakov. Ok, ahí le cortas también. El autor es Mikhail Bulgakov, nació el 15 de mayo de 1891 en Kiev, en el Imperio Ruso, y falleció el 10 de marzo de 1940 a los 48 años en Moscú, que pertenecía a la Unidad Soviética. Fue un escritor, dramaturgo y médico ruso de la primera mitad del siglo XX. Su obra más conocida es la novela El maestro y Margarita, considerada su obra maestra, que fue publicada póstumamente. Vamos a hablar un poco de su biografía. Fue primogénito de los 7 hijos de su padre, que era un profesor y asistente de la Academia de Teología de Kiev, y su madre, que también era profesora. Sus abuelos eran ambos del clérigo de la Iglesia Ortodoxa rusa. Desde su niñez, él fue atraído por la parte de la obra y el teatro, bueno, la ópera más bien. Escribió comedias para sus hermanos y sus hermanas, que las representaban en la casa. Sus maestros en la escuela fueron una gran influencia para él, para formar su gusto hacia la literatura. Después de la muerte de su padre en 1907, su madre fue la persona que se encargó sobre sus hermanos y sobre él, y pues fue el primer sustento económico para ellos. Se graduó en 1909 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Kiev y ahora sí que hasta 1913 fue cuando contrajo matrimonio con Tiana Lapap. Él se casó 3 veces, este fue su primer matrimonio. Los siguientes matrimonios, ahorita hablamos de ellos. Ahora sí que cuando estalló la Primera Guerra Mundial, se ofreció como voluntario en la Cruz Roja como médico, en la cual tuvo distintas, heridas, de las cuales 2 fueron las más importantes, que fue lo que se llevó mucho su padecimiento posteriormente a ella. Después de la guerra civil y la toma del poder de los soviets, una parte de su familia fue exiliada a París, mientras Mijail y sus hermanos se encontraban en Cáucaso, donde él comenzó a trabajar como periodista. Este, Sus primeros intentos para escribir ficción fueron hechos en Kiev, donde fue la ciudad natal, y en 1921 él se mudó a Moscú con su esposa. Aquí ya era su segunda esposa. Ya había terminado a la primera esposa por problemas económicos y con la segunda, pues, el conflicto económico siguió existiendo, ya que se mudó con ella sin dinero y donde probablemente, pues, pudieran sobrevivir en su primer invierno, ¿no? Gracias a que se alojaron a una habitación que el marido de su hermana Nadia fue alquilada. Publicó novelas y artículos durante la primera mitad de los años 20 y en 1926 estrenó la adaptación teatral de su obra La Guardia Blanca, con el título Los días de los Turbín debido a la censura. Fue un éxito del público, pero las críticas fueron adversarias desde un punto de vista ideológico y se inició una campaña contra él en este sentido que duró toda su vida. En 1929, su carrera estaba arruinada, el gobierno lo había censurado tanto y prohibió la publicación de cualquiera de sus trabajos y la puesta de escena de cualquiera de sus obras. En 1930, él escribió una carta a Stanley solicitando permiso para emigrar de la Unión Soviética, si es que éste se negaba el valor como escritor que él decía merecer, ¿no? Como respuesta, recibió un llamado personal del propio Stanley pidiéndole la exhibición de acerca de esas peticiones. Se menciona también que Stanley visitó alguna de sus obras y una de las que puede decir es Los días de los Tubín, la que encontró trabajando en el Teatro de Juventud Obrera de Moscú. Sus obras más importantes las catalogué en como las 10 primeras. El primero, como habíamos mencionado, El maestro y la Margarita. El segundo, que era una obra de teatro, era Iván y el Terrible. Estaba Notas en los puños, Morfina, Corazón de perro, Maleficios, La guardia blanca, Salmo, El fuego de Gan y Una historia de diamantes.
Ahora, el libro de esta semana es su obra principal, que era El maestro y la Margarita y Margarita. Novela que ha suscitado el entusiasmo de millares de lectores de su primera publicación, que es El maestro y Margarita. No solo es una sátira genial de la sociedad soviética con su población hambrienta, su burocracia estúpidos, sus aterradores funcionarios y sus corruptos artistas. Acompañado de una extravagante corte, el diablo llega a Moscú e interrumpe en sus mediocres vidas, desencadenando toda una serie de peripecias ajá, trepidantes y disparatadas que radiografían las debilidades de la naturaleza humana. Como dato interesante de esta novela, él empezó a escribir y admiraba su novela, pero en su primera versión, según testimonios, él la quemó en un horno. Y entonces, en marzo de 1930, tras recibir la noticia de que otra de sus obras, que era Cábala de los Santurrones, había sido proscrita, él empezó a volver a escribirla. En sí hizo como 3 veces la obra, del cual ninguna fue publicada, hasta después de su fallecimiento, cuando su esposa decidió terminar el trabajo que él había hecho, y fue la que publicó y terminó esta novela. Y ya. Aplausos. Soy malísimo dando presentaciones. No. Bueno, sí, el libro de esta semana es El maestro y Margarita y es un libro que en la versión que tenemos es de 438 páginas y en esta ocasión decidimos llegar hasta el capítulo 5 completo. ¿Y cómo está estructurado este libro? Pues este libro tiene una primera parte que se titula Libro Primero y una segunda parte que es el libro segundo. Entonces, aquí estamos con el libro primero y llegamos hasta el capítulo 5. Entonces, leímos capítulo número 1, que se llama No hable nunca con desconocidos. Leímos capítulo 2, Poncio Pilatos. Capítulo 3, La séptima prueba. Capítulo 4, La persecución. Y capítulo 5, Todo ocurrió en Griboyedov. Entonces, teniendo eso en mente, yo quiero preguntarles si les gustó hasta donde hemos leído. Pues sí, o sea, yo hasta donde llevamos me ha gustado bastante, está muy interesante, creo que está bastante sencillo de leer, que era una de mis preocupaciones, ya que, bueno, con toda la sinopsis que Yair presentó ahorita, como que una preocupación era de qué tan complicada está, pero creo que no, va muy sencilla, y está muy interesante, ¿no? Como que todas estas situaciones que, bueno, no quiero andar tanto, no sé si se vaya a preguntar más adelante, pero por lo pronto está muy interesante y hasta el capítulo que mencionó Sofía, el 5, me ha gustado muchísimo. Yo voy a decir algo que tal vez no sea conveniente, pero pensé que íbamos a leer hasta el capítulo 6 completo, entonces yo llegué hasta el capítulo 6 completo. Pero la verdad sí me está gustando el libro, se me hizo más fácil de leer de lo que pensé que iba a estar. Este, siento que el primer capítulo estuvo muy bien planteado, tuvo como preguntas algo intensas. El segundo capítulo para mí fue un choque de qué estaba leyendo, en qué momento pasó esto, entonces lo tuve que repetir 2 veces porque la verdad no agarré el contexto de qué estaba pasando, ¿no? El capítulo 3 se me hizo muy bueno y ya los demás se me hicieron como muy relajados, ¿no? Ya volvieron a tomar una postura tranquila, pero me está gustando el libro. Sí, o sea, yo igual que Liz y que Verona, creo que generalmente cuando hablamos de los rusos pensamos en Dostoyevsky o no sé, o sea, como que pensamos en lecturas un poco pesadas, y quizás como complejas, pero justo, o sea, creo que a pesar de que fue escrita hace años, y yo me esperaría quizás como clásica con otro tipo de lenguaje más complejo o con una trama más... Es que la trama es enredada, ¿no? Pero la manera en que lo presenta, o sea, creo que lo hace de una manera tan dinámica y tan como te la lleva de la manita, entonces creo que eso es como un punto a favor del libro, que a pesar de que la trama sí está como para perderte, pues él no intenta que no te pierdas ni en su lenguaje ni nada.
Entonces creo que a mí también me está gustando. O sea, justo no sabía qué esperar del libro. O sea, a mí la hipnosis me encantó, creía que era una historia como muy locochona y no me está decepcionando para nada. Entonces, sí, me está agradando bastante. Y sería un libro que definitivamente sin el club no me hubiera acercado a leerlo, ¿no? Probablemente ni siquiera sabía quién era el vato. Sí, yo concuerdo con todos sus comentarios. Me está gustando. Siento que es, diré entre comillas, como fácil de leer porque yo también me perdí como Verona en el capítulo segundo. Fue de en qué momento pasó, pero lo que hice fue continuar la lectura y ya en el tercer capítulo pues explican un poco por qué estaban contando eso, o por qué contaron lo de Poncio Pilatos. Entonces, ahí me gustaría preguntarles, eh, bueno, para contextualizar un poco a la persona que llegue a ver esto, la historia comienza con un, ¿qué es? Son periodistas que están reunidos en Rusia y en eso pues están hablando y llega un extranjero. Y para esto los periodistas son ateos. Ellos dicen como, no, pues nosotros somos ateos y tienen esa postura súper firme, somos ateos, pero llega este extranjero y le dice como, ah, no, porque los periodistas dicen como, no, Jesús nunca existió y hay suficientes pruebas de que no existió. Entonces llega un señor extranjero y le dice como, a ver, tranquilo, hay mucha evidencia de que sí existió. Y les comienza a contar la historia de Poncio Pilatos. Entonces, el libro inicia con, sí, digamos, un tema religioso. Y ahí les quiero preguntar, ¿ustedes qué piensan sobre el ateísmo? ¿Por qué creen que con los personajes que inicia el libro nos plasman algo como, pues es muy controversial, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿ustedes qué piensan del ateísmo? ¿Y por qué creen que estos personajes sean ateos o defiendan al ateísmo? Este, bueno, yo creo que principalmente estos personajes, bueno, como que los plantean que son unos escritores bastante como ilustrados, conocedores, o sea, como que son personas estudiosas, entonces como que tendemos a caer en esta creencia de que todo ateo como que se rige por la ciencia, ¿no? Entonces, pues principalmente por eso, ¿no? Estos personajes se ve que son como de mucha cultura y muy, pues sí, muy sabios ellos dentro de todo lo objetivo y aparentemente todo lo palpable, entonces como que por eso están discutiendo esta situación de que no, Jesús no existe y podemos nombrar infinidad de cosas que prueban el hecho de que pues no existen. Por otro lado, ¿qué pienso yo del ateísmo? Yo creo que es complicado porque hasta el ateísmo es una creencia, ¿no? Esta cuestión de los ateos también es una creencia. No crees en una religión tal cual, pero pues creo que está en la naturaleza humana en la fuerzas depositar tu fe o tu creencia en algo un poco más superior a ti. Entonces, al final los ateos se puede decir que están un poco, o sea, arraigan su fe y sus creencias a otras cosas. Entonces, yo creo que hablar de este tipo de cosas siempre es un poco paradójico, ¿no? Nadie puede estar de acuerdo, pero, pero sí, principalmente creo que el ateísmo no deja de ser una creencia como tal y y como que tiende a ejemplificar a un tipo de personas un poco más que tienden a usar la frase como ver para creer, ¿no? Entonces, bueno, por mi parte, esa sería la respuesta a la pregunta. Yo creo que para mí, o sea, tiene que ver mucho con el contexto que estaba escribiendo el autor. Digo, justamente es como la época de la URSS, ¿no? Y, o sea, digo, yo no sé mucho de cómo era la URSS en esa época, pero sí sé que, por ejemplo, los ideales de Marx, religión como el opio de las masas, ¿no? O sea, era como un poco estar en contra. Entonces creo que tiene que ver con eso. O sea, está como esbozando una imagen de cómo era la sociedad de aquella época en Rusia, bueno, en la URSS más bien, porque era otra cosa. Y yo qué pienso del ateísmo.
digo, o sea, yo creo que el ateísmo es como bien complicado, como justo como decía Liz, ¿no? O sea, sí es una creencia, pero creo que también sea, no sé, como que en cuestión de corrientes filosóficas, pues antes que Dios sea como este ente que tiene las cosas plantea, ¿no? Que Dios tiene un orden y todo se va siguiendo porque así es como debe de pasar, ¿no? Entonces justamente como que eliminar esta figura de Dios y poner que tú eres como el dueño de tus acciones y todo eso, o sea, creo que crea como justamente, no va a decir como un vacío, pero sí crea como una cierta desesperación, ¿no? De que te pones a ti como figura principal y aún así como sujeto a ciertas reglas, pero como tú, el principal actor, ¿no? De las cosas que haces. Entonces, creo que, no sé, o sea, como que el ateísmo es complicado en el sentido de que, pues como dice Liz, o sea, a veces es porque quieres verte como intelectual y apegarte a la ciencia, pero pues también trae como ciertos vacíos de justo de como romper con ese esquema, ¿no? Y centrar más que nada al hombre en el centro. Entonces ser como muy antropocentrista, creo yo. No es que esté en contra, digo yo, la verdad no soy muy religiosa, pero sí, o sea, como que creo que es como cuestionable desde ese punto, ¿no? Que sí centras completamente al hombre como el centro de todo. A ver. Yo puedo decir que el ateísmo lo podemos considerar como el pensamiento que diría el libre albedrío. Ellos sienten o piensan o lo saben como de mis acciones son lo que va a crear mi futuro, mi destino, y es una buena justificación. Pero a veces se busca una forma de crear el por qué pasan las cosas y es cuando entra la religión. Sí, a veces a mucha gente les ayuda mucho la religión, no tanto como de: "Ah, es que voy a hacer esto, voy a hacer aquello para irme al cielo, o irme al infierno, o irme a donde su religión les diga", ¿no? Sino es más como poder justificar algunas acciones, como justificar algunos momentos de sus vidas y poder darle sentido a la vida, ¿no? O sea, el ateísmo no es algo malo, pero también hay que enfocarse a cómo es que es vivir tu estilo de vida. El estilo de vida del ateísmo, pues, va a ser como justificar, como lo decía Liz, ¿no? O sea, ve para creer, me dedico a los hechos, es esto, es aquello, ¿no? En el libro, pues, se ven que son 2 personas que puede decirse estudiadas, pero, pues, también hay millones de gentes que son estudiadas y siguen creyendo en, ¿no? O sea, no solo porque tú tengas un estudio más alto que otra persona va a decir como de eliminas totalmente lo que es la religión, ¿no? Ahora sí que la religión ha estado muy unida al ser humano para buscar el sentido de lo que está pasando a su alrededor, cuando no podían justificarlo, ¿no? Al principio, pues, se veía como de: "Ah, es que si existe el Dios de esto, y hace aquello", entonces justificabas esas acciones, buscabas ese motivo para qué. Y ahorita con los ateos, ellos justifican el que no existe nada, sino es simplemente la ciencia, entonces se vuelve como una misma creencia, el mismo ateísmo, ¿no? No es que, como dice Mitch, no estamos en contra, no nada, tampoco soy una persona religiosa, pero, pues, es como ver la forma de qué es el ateísmo, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con sus comentarios, que hablar de religión es difícil, así como hablar de política, porque existen mil y un perspectivas, mil y un formas de comprender lo que pasa. Y creo que eso es un punto importante del libro, ¿no? O sea, cómo inicia. O sea, llevamos un capítulo y ya reflexionamos sobre el ateísmo y la religión. Entonces ahí va como palomita. Bueno, yo sí le pondría una palomita porque el libro te atrapa de esa forma y te lleva como a esa reflexión, ¿no? Y eso solo como en el primer capítulo. Y ya adentrándonos al segundo capítulo, que fue el que comentamos Verón y yo, que nos costó como trabajo hilar, pero que ya después comprendimos que era la narración de este extranjero que viene a contarles, ¿no? Entonces ahí es como una pregunta, si una persona, sí, bueno, sí, cualquier persona que no conozcan ustedes llega y les quiere contar algo con lo que ustedes no están de acuerdo o tienen muchos argumentos que refutan lo que probablemente les pueda contar la otra persona, ¿ustedes le escucharían? ¿Sí y no? ¿Y por qué? Y pregunto esto porque, spoiler, estos personajes del primer capítulo aceptan
que les cuente esa historia. Entonces mi pregunta va si ustedes aceptarían que una persona así llegara y les contara, le escucharían, les daría miedo o no. O sea, yo personalmente creo que, digo, cuando hablas con alguien, o sea, como que tienes un propósito, ¿no? Entonces, si llegara como alguien completamente ajeno, así que yo no conociera, y, y me intentara convencer, porque creo que eso es lo que intentas hacer, ¿no? Convencer a alguien de tus creencias. Creo que lo dejaría hablar como al inicio, escucharía, pero, o sea, siento que quizás al momento en el que yo quisiera como cuestionarle algo, depende como de su fanatismo, ¿no? Porque creo que si le quieres cuestionar algo y se pone como muy fanático, entonces como que ya está muy complicado qué hacer tú, ¿no? O sea, lo dejas seguir hablando o le das la corriente o algo, porque creo que hay muchas personas que sí como que se ponen muy intensas, ¿sabes? O sea, como que estás defendiendo una creencia que tú quieres y normalmente es como cuando no sé, van los testigos de Jehová y como van a esparcir la palabra de Dios. O sea, porque ellos creen que de verdad es como su labor, ¿no? O en la época de las cruzadas. Entonces, justo creo que sí sería como, desde qué punto lo está intentando hacer esta persona, ¿no? O sea, verdaderamente quiere un diálogo o me quiere imponer como su creencia, ¿no? Pero pues creo que pues sí lo dejaría porque, no sé, siento que esas personas son como muy tenaces y es como cuando estás en la Condesa y te intentan vender un brownie y es como, no, gracias, pero te están ahí y no se quitan. Entonces justo creo que, pues si estuviera como en un lugar así, pues ya, me aguanto, ¿no? Y escucho lo que tenga que decir. Van a hacer como sin, sin querer imponerme nada, ¿no? Simplemente como exponiéndome su punto de vista de lo que me quieren decir, ¿sabes? Yo la verdad concuerdo con Mitch. Siento que también dependería mucho de la otra persona que llegue, porque pues a veces todas, bueno, no a veces, todas las opiniones de los demás importan y a veces uno se puede equivocar, como la otra persona se puede equivocar. Entonces, si va a ser un diálogo, más no una imposición de créeme porque yo lo digo, ya es diferente, ¿no? Entonces, si fuera así una plática entre nosotros y llegara una sexta persona, bueno, quinta persona, y ya está imponiendo que creamos y que decimos como, sí, sí, sí creemos en esto porque esto y por aquello, ya es completamente distinto. Entonces, sí lo dejaría como, termino la conversación y me iría o buscaría la forma de poder terminar eso, ¿no? Y más en la parte de la religión, ¿no? Ya si fuera como en cualquier otro tema, pues también se puede ver la forma en que es llegar a un punto de acuerdo, ¿no? Pues yo creo aquí que igual, o sea, sí es un completo extraño como sucede en el libro, ¿no? De que de repente llega y como que se mete en la conversación de repente, pues igual y la primera impresión es como de, pues bueno, vamos a dejarlo hablar porque como que lo incómodo es lo que va a sobrellevar, ¿no? Toda esta situación. Pero yo creo que sí, yo creo que como mencionaron Jair y Mitch, en el sentido en el que si viene como para decir su punto de vista, más no imponer, creo que es muy bien recibida ante cualquier persona, ¿no? Estás escuchando, es una historia, estás escuchando una anécdota, una experiencia y lo tomas muy bien. En cambio, si ya llega alguien como a imponerte sus propias creencias y ya va más allá de que, bueno, pero es que esto dice esto, porque yo lo digo y solamente eso está bien, pues es en donde entra este conflicto de intereses, ¿no? Porque pues yo voy a defender mi punto de vista. Un paréntesis, ¿no? Por ejemplo, yo siendo psicóloga muchísimas veces, la gente no llega a entender este concepto de salud mental y no le dan la importancia necesaria y efectivamente no me voy a poner a pelear con cualquiera, ¿no? Pero, por ejemplo, yo que tengo como una educación un poco en ese sentido, ¿no? Eh, sí, luego se me hace como muy, pues me genera impotencia y frustración el hecho de que la gente no perciba, ¿no? La importancia ante esta situación, pero pues es muy válido, ¿no? De la otra persona tener otras creencias y si la otra persona piensa que irse a leer la mano, ¿no? Una carta de tarot la va a ayudar a tranquilizarse, pues yo no soy nadie como para venir y decirle, no, pues es que estás absolutamente mal, ¿no? Entonces, yo creo que mientras la otra persona esté contando su experiencia y todo, dejarlo hablar. Al final, si estamos en este contexto de un extraño,
pues tampoco le diría nada, ¿no? Porque pues a lo mejor el tipo no lo vuelvo a ver en mi vida. Entonces, pues bueno, ok, sí, platicamos y contamos nuestras experiencias y lo que sea. Y ya, ¿no? A lo mejor si es alguien que conozco, ¿no? A lo mejor sí entraríamos un poco más en debate, pero si es un completo extraño, definitivamente dejaría que expusiera todo su monólogo como lo hizo aquí este personaje, ¿no? Que contara toda su historia como con Poncio Pilato y entonces ya después yo daría mi propia opinión, pero sí, definitivamente sí lo dejaría pasar, ¿por qué no? Sí, yo también concuerdo con ustedes. Dejaría que esta persona hablara porque pues uno nunca sabe cuándo puede comenzar una buena historia, ¿no? ¿Qué tal que en una de esas se vuelve mi mejor amigo, ¿no? O mi peor enemigo, ¿no? Entonces creo que es un buen inicio del libro porque como que desconcierta. Eso fue lo que nos pasó a Verona y a mí, no sabíamos cómo, qué está pasando, ¿no? Y de hecho, ese es, o sea, logró como esa atmósfera porque en el capítulo 3 los personajes dicen como, soñamos todo lo que contó, como que ya pasó mucho tiempo, que estamos en Moscú y ya pasó mucho tiempo, escuchamos esta historia, fue un sueño, fue realidad, ¿qué rayos está pasando? Entonces la lectura sí nos llevó por ese ámbito y ya es en el tercer capítulo que se llama La séptima prueba, cuando retomamos como una narrativa con personajes ya más definidos, ¿no? No es una narración sobre algo que ya pasó, sino son los personajes que parece que nos van a guiar a lo largo de todo el libro. Y ya en este capítulo, pues sabemos que están en Moscú, nos describen los cielos. Y en ese tercer capítulo pasan cosas muy curiosas que también como que diré que irrumpen en tu cerebro, irrumpen en la imaginación porque como que no lo esperas. Y voy a decir spoilers, así que si alguien llega aquí por su tarea, no es cierto, espero ayudarles. Sí, bueno, ahí discuten lo que pasó sobre esta plática con el señor. Y están en una estación de tranvía, ¿no? O sea, una vez que discuten lo que pasó, no como, no, pues sí pasó, nos contó esto, no le creo, sí le creo, bla, bla, bla. Un personaje, Iván, si no mal recuerdo, está como en una estación de tranvía y también está Berlioz en la estación de tranvía. Y lo que ocurre es que en un día normal pasa el tranvía. Ah, no, bueno, antes de eso ocurre lo del gato, ¿no? O sea, están en la estación y pasan cosas raras y Verona quiere hablar, porque quizá ya me desvié, pero vas, Verona. Antes de todo esto, en la conversación con el extraño, empiezan a discutir sobre la creencia de Dios, como se menciona, ¿no? Y es cuando el extraño les dice entonces quién es el que controla, pues, la vida humana, ¿no? O sea, cómo todo tiene sentido, ¿no? Cómo todo tiene un plan. Y entonces ellos le contestan que es el hombre, ¿no? El hombre es el que está de acuerdo. Y dice, a ver, entonces, ¿cuál es tu plan, no? Y dice, yo voy a tener una junta en tal lado y voy a ir a tal lado, ¿no? Y el extraño le dice que no, que eso no iba a pasar, que su junta se iba a cancelar porque iba a derramar aceite de margarita y que él iba a morir por por decapitación y por una señora, bueno, una mujer. Y ya pasa toda la plática de Poncio Pilato y ya seguimos a la parte del tranvía para poder entrar en contexto de por qué pasan las cositas. Ahora sí puedes seguir, Sofía. No, sí, muy buena observación. Es que como lo que pasó cuando yo estaba leyendo es que leí el segundo capítulo y dije, no estoy entendiendo nada, entonces lo dejé como por varios días y no me acordaba de eso, que eso pasa en el primer capítulo, pero es verdad. Bueno, entonces ya sucede lo del tranvía y en el tranvía pasan cosas muy extrañas que no pasarían en un tranvía normal. Digo, donde vivimos ya no hay tranvías, pero está el metro, ¿no? Entonces yo imaginé como una estación de metro donde
ocurre la decapitación de una persona y donde se puede ver a un gato comprando boletos para el metro. Entonces es muy extraño y hasta los personajes se quedan con con esas dudas de es real lo que estoy viendo, por qué está pasando eso. Entonces ahí yo quiero preguntarles qué opinan de estos, voy a decir, como sucesos fantásticos dentro de una normalidad, cómo lo recibieron como lectoras, como lectores. ¿A ustedes sí se les hizo extraño o lo veían venir o no? Y si les gustó eso. Yo la verdad, bueno, en el primer capítulo creo que hay un relato cuando él está caminando y se le aparece un señor, así como con luz y todo, y ya luego él cierra los ojos, vuelve a abrirlos y ya no está nada, ¿no? Entonces, con ese yo sentí que era como el aviso de que algo iba a pasar, algo más allá del ser humano como, ¿cómo lo puedo decir? Como religioso iba a pasar, ¿no? Cuando pasamos a la escena del tranvía y la parte del gato, yo lo sentí más como que después de la plática del desconocido, ellos pudieron ver más allá de lo que estaba pasando en el mundo real, ¿no? O sea, como si les hubieran abierto los ojos y pudieran ver cosas que el ser humano no ve al día normal, ¿no? O sea, a veces se dice que hay gente que puede ver cosas que la gente no ve, ¿no? Entonces, como de, es que tú pudiste ver al ángel y estás bendecido por el ángel y por cosas así, ¿no? Entonces, siento que en ese momento, después de la plática con él, ellos fueron como recibidos en esa forma de ver el mundo, que fue lo que le permitió ver esos sucesos. Yo no me esperaba la decapitación para nada en ese momento, o sea, yo no pensé que fuera a pasar eso, pero sí fue como de, ¿what? ¿Cómo? No entiendo, pero me gusta. Pero sí, entonces para mí fue eso, ¿no? Como que ya fueron seleccionados, bueno, encima siento que fue como más Iván seleccionado como para hacer la séptima prueba, y es lo que trata ese capítulo, ¿no? Hacerte ver el por qué Dios existe, y esa fue la séptima prueba, ¿no? Y pues me gustó mucho ese capítulo porque era el título, la parte, bueno, la primera parte, el primer capítulo, cómo te llevó a ese capítulo y siendo son 3 capítulos de diferencia, ¿no? O sea, no es nada. Bueno, sí es el tercero, ¿no? Entonces no es nada, entonces siento que estuvo muy bien, ¿no? Y ya. Sí, o sea, precisamente yo igual siento que desde el primer capítulo te estuvieron preparando como para todas esas situaciones, porque desde que empiezan cuestionándose a Dios, ¿no? Y desde que empieza el extraño como a, ¿cómo es posible que no puedan creer en él cuando pues sí se tiene muchas pruebas, ¿no? Y precisamente creo que una de esas, yo también pensé en eso cuando dijo, la séptima prueba la están a punto de ver, ¿no? O sea, como que va a suceder en este momento. Yo tampoco me esperaba la decapitación en ese momento, yo esperaba otros capítulos que sucedieran en unos capítulos más adelante, pero creo que eso es lo que hizo que como que más me enganchara al libro, ¿no? Porque pasó como todo de repente y luego pasa lo del gato, ¿no? Que están viendo cómo el gato está comprando boletos parado en dos patas. Y me da la impresión que el gato es como un simbolismo, ¿no? El hecho de que algo pues de por sí extraordinario. Y luego, ¿por qué un gato y por qué negro, no? O sea, el gato negro siempre está como relacionado a cuestiones de magia negra y de brujas y cosas oscuras, ¿no? De mala suerte. Entonces, como que es todo un simbolismo de que algo oscuro, algo sobrenatural está sucediendo por ahí, ¿no? Yo también creo que es esta parte de que ellos se dan cuenta de que algo no está bien, ¿no? Cuando uno de los personajes se da cuenta de que este extranjero, pues aparentemente no es quien dice ser, ¿no? O sea, y al principio dice, este personaje está loco, ¿no? Como empieza a contar cuestiones de Poncio Pilato y saca estas cosas de que vas a morir y vas a ser decapitado, o sea, así como que ya desde ese momento empieza a pensar cosas que algo están fuera de control, ¿no? Y que trata así como de seguirle la onda y decir, no, hay que ignorarlo e irnos, ¿no? O sea, ya no hay que seguir metiéndonos en esto. Y cuando ve los ojos, ¿no? Cuando ve el ojo verde, que eso es como una de las cuestiones que también lo perturba, ¿no? La mirada de este personaje. Yo siento que eso también tuvo que ver, ¿no? O sea, cómo ante esa mirada y ante esa realización se dan cuenta de que hay cosas, pues como dice Yair, ¿no?
que gente normal no podría ver, ¿no? Y es cuando inicia esta séptima prueba. Bueno, así lo sentí yo y siento que fue un capítulo bastante emocionante. Bueno, a mí me gustó mucho ese capítulo. Entonces, pues sí, o sea, referente al gato negro, yo siento que ya como todas estas cosas que fueron sucediendo desde el primer capítulo te están preparando para andarte diciendo que a partir de ese momento cosas extrañas van a ocurrir y que no te saques de onda al respecto. Sí, estoy de acuerdo con Liz. Creo que justo como que el gato es un símbolo de algo, pero a mí lo que me gusta del capítulo es que te presenta como cuando en el realismo mágico te presentan como las reglas de este universo, ¿no? O sea, te va a presentar como aquí van a operar como esta lógica, ¿no? Y así como hay un gato que habla, pues quién sabe qué más cosas se vengan, ¿no? Pero justo no te lo plantea como algo inverosímil, sino te lo plantea como algo que puede suceder como dentro de esa historia. Entonces creo que eso a mí es lo que me agradó. Justo igual, creo que de los otros capítulos como que sí te llegas a perder de repente, pero creo que este como que sienta las bases, creo yo, del mundo en el que se va a desarrollar la historia, ¿no? Y es este mundo como, pues sí, o sea, por eso es la sátira, o sea, como, no sé cómo expresarlo, pero, ajá, o sea, como crítico, pero crítico desde una visión no seria, ¿no? O sea, desde una visión más satírica. Entonces, justo creo que eso es lo interesante, que te plantea eso y creo yo que con eso también te plantea que quizás no es un libro tanto de desarrollo de personajes, sino como de desarrollo de trama o desarrollo como del contexto en el que se está desarrollando la historia, ¿no? Como, ¿por qué está pasando esto aquí? ¿No? O sea, justo lo que decía Liz de el gato negro, pues como que va a pasar algo extraño después, pero es como el por qué está pasando en este territorio, ¿no? Que es la URSS, que por qué están pasando estas cosas. Entonces creo que yo va a ser como un desarrollo más del contexto, no tanto de los personajes, lo que vamos a ver después. Sí, concuerdo con ustedes. Todo lo que dicen es true, es cierto. Y, ajá, quería preguntarles, bueno, Liz ya empezó a ahondar sobre el simbolismo del gato, que se asocia un poco como a lo malo, además es negro. Pero a mí me dio mucha risa esa, pues sí, escena, porque me acordé de muchos momentos donde salen gatos en las historias, ¿no? Entonces vino a mi mente el gato camión de Totoro, vino a mi mente el gato de Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, el de Totoro creo que sí es un gato, bueno, es un felino que parece un gato. Y entonces, eso me gustó mucho y hasta pensé como, ojalá yo algún día me tope con un gato vestido comprando boletos en el metro. Sería muy chistoso. Y me llamó mucho la atención y concuerdo con lo que dice Mitch. Pues que la gente ni le prestaba atención y hay una frase en el libro que me gustó y la subrayé, a ver si la encuentro, que tiene que ver con eso. Bueno, ahorita la busco mejor. Pero la siguiente pregunta es, bueno, Mitch nos dice que nos están planteando una sátira, pero ¿qué género literario es este libro y por qué? ¿Si es sátira o es algo más? ¿Qué podría ser? Rápido antes de contestar eso, justo ahorita que decías como a qué gatos te recordaban, a mí me recordó como a Murakami en Kafka en la orilla, justo porque sale como muchos gatos ahí, ¿no? O sea, siempre con Murakami salen gatos, pero en específico en ese libro salen bastantes. Y justo creo que, a diferencia de Murakami, yo de repente cuando leí Kafka la primera vez, sí era como, ¿por qué están lloviendo sardinas? ¿Sabes? O sea, como que no le encontraba una explicación y simplemente creo que él lo puso como por poner la imagen chida en ese instante de sí van a llover pescados, ¿no? Pero no es porque significar algo. Y aquí en cambio creo que este autor, o sea, sí lo que pone no es como, pues se va a ver chistoso un gato comprando cosas, ¿no? O sea, es como, voy a ponerlo porque quiero llevar justo como lo que decía Liz, ¿no? O sea, a una parte de una historia oscura. Entonces creo que a mí me agrada eso, como que no meta cosas por meterlas, porque
así como en poesía cuando te ponen palabras porque suenan bonito, pero no es como que ahí vaya la palabra verdaderamente. O sea, creo que aquí sí tiene como un significado o un simbolismo el gato. Y respecto al género, o sea, yo justo creo que, no sé, hace poco que leí como una novela de Mariana Enríquez, que es buenísima, que se llama Nuestra parte de noche. O sea, justo, ella se queja de que dice que alguien le dijo que era como realismo gótico, ¿no? Y ya dice como, ¿por qué no dicen que es una novela de terror? Y ya, o sea, como que, porque a huevo le quieren poner como títulos como muy acá, ¿no? Para que la crítica los lea. Dice, cuando al final de cuentas a los lectores, si les gusta la historia, la va a leer, ¿no? O sea, si es fantasía, lo vas a leer. Entonces, aquí, o sea, yo creo que sí es un texto satírico, pero justo como que trae elementos de otros géneros, ¿no? O sea, aquí al meter al gato, pues está metiendo como un cierto realismo mágico, yo podría llegar a decir, o incluso fantasía, ¿no? Y no creo que sea como demeritarlo, decir que algo es fantástico, porque creo que, ya lo hemos hablado muchas veces, pero creo que siempre la gente como que asocia fantasía con lectura juvenil, con lectura de niños, con lectura que no vale la pena, ¿no? Cuando pues, claramente no es así. Entonces creo que esto es como un buen ejemplo de algo que podría ser como una mezcla de varios géneros. Y es curioso porque creo yo que antes como que se podía delimitar mejor, ¿no? En teoría, o siempre te lo enseñaron en la escuela que este autor es de tal corriente, este autor es de tal corriente, ¿no? Y con este autor, o sea, yo claramente no es como un autor ruso que ubicaría, como decía al inicio, ¿no? Como Dostoyevsky o así, o sea, como que digo, bueno, son más versátiles de lo que yo creería que me enseñaron en la escuela. Entonces, sí, o sea, como que es eso. Yo sí creo que es sátira, pero justo creo que coexiste con otros géneros, ¿no? Yo pienso lo mismo, o sea, yo creo que es como una mezcla de bastantes, pues sí, como de diferentes corrientes, ¿no? O sea, por ejemplo, dice con esta cuestión de lo del gato y como este aire un poco oscuro, yo lo podría encajar un poco en fantasía, ¿no? En fantasía hablando porque están pasando cosas que nadie entiende, medio sobrenaturales, medio en serias, medio no sabes qué pasa, entonces entre fantasía, entre medio incluso un poco realismo mágico, ¿no? Dice esta Mitch, yo también lo vi así, de hecho yo lo catalogué como algo así muy parecido. Entonces, creo que eso es lo interesante, ¿no? De este libro. O sea, yo, por ejemplo, llegué esperando una lectura más seria y más pesada, ¿no? Y la verdad es que me topo con una lectura bastante sencilla y que como que no sabes ni qué esperar de ella, ¿no? Creo que eso es lo que me gustó. Entonces yo creo que sí es como que tiene de todo un poco y creo que complementa muy bien el libro y creo que no está al azar, ¿no? Precisamente como decía Micha hace un momento, no está como simplemente vamos a locarnos y que sea la historia bien loca, ¿no? Como que el autor tenía un objetivo de cómo quería que fuera esta situación, porque la verdad es que nos ha llevado hasta 5 capítulos en el que a pesar de que tiene cuestiones muy fantasiosas y aparentemente no tienen sentido, pero no, la verdad es que sí nos ha llevado a un objetivo, ¿no? Así como que se va a ir trazando una historia un poco, pues sí, loca, así media rara, pero se ha ido trazando muy bien, entonces, pues sí, yo tengo esa misma, como que llegué a esa misma conclusión también. Yo voy a ser sincero, yo sí lo catalogo, bueno, lo pondría como fantasioso, pero también, o sea, a pesar de que vemos que el libro es religioso, pues sí lo metería como una literatura religiosa, ¿no? O sea, puedes agarrar la Biblia y te muestra momentos y cosas que pues tú dirías, oye, ¿cómo pasó esto? O agarras algún otro libro que pues, está reflejado con la religión y dices, oye, pero esto, ¿no? Entonces, yo lo metería más como un género religioso, no tanto como una sátira o una fantasía o algo, ¿no? Porque pues a pesar de que sea una novela o una forma de historia que te lo cuenta, pues sigue siendo, su carácter es más religioso y ya. Yo o sea, por eso lo metería más como fantasioso o religioso. Por lo mientras, ¿no? O sea, puede ser que avanzando el libro, pues ya le agarre más ya entendí por qué lo pone más como sátiro que como no sé, como fantasía, ¿no? Entonces puede ser que avanzando el libro, pues haga que cambie la idea de cada uno de nosotros y ya nos encontremos con uno más, ¿no? Que ahí, o sea, lo que dice Verona de que lo pondrían religioso, o sea, creo yo que justo, o sea,
para hacer como una buena sátira, creo que necesitas conocer el tema, ¿no? Y yo creo que él demuestra que al menos la religión la conoce bien, o sea, la domina, ¿no? Y desde el momento en el que se burla como de la manera de escribir los nombres y todo, o sea, creo que él tiene como un dominio de esta idea de qué es la religión y creo que ese es como otro punto a favor, ¿no? De que verdaderamente no es como cuando haces un chiste y como que ofendes a la gente porque ni tú sabes que estás contando el chiste, ¿no? O sea, como que ni entiendes de dónde viene el humor, sino simplemente como que atacas. O sea, creo que él verdaderamente se está como cuestionando de, bueno, ¿y qué pex con la religión, no? ¿Y qué pex con el ateísmo? ¿Y qué onda con todo esto? Entonces, justo creo que sí, él tiene como un dominio muy bueno de qué es lo que para él representa como esta idea de Dios y justo este conflicto, ¿no? Como del ateísmo. Vuelvo a concordar con ustedes. Yo también lo pensé como fantasía o igual un poco como historieta de Rius, que plasma estos temas, sí, un poco similar, burla. Pero sí, yo lo primero dije como, esto es fantasía, pero una fantasía con crítica social y política. Eh, y bueno, la siguiente pregunta es, bueno, ocurre la decapitación de Berlioz, ¿verdad? Es al que decapitan. Entonces Iván se queda como de, ¿qué está pasando? O sea, como por qué pasó. Y ocurre una persecución. O sea, Iván sigue a una persona para ver qué está, no recuerdo quién sigue, pero lo sigue porque se cuestiona como qué está pasando aquí. Y en esa persecución lo que me gusta es que empieza a contar cómo es Rusia o cómo es donde están. Entonces empieza a hacer descripciones de los lugares y llega a una casa. Entonces entra a la casa y empieza a describir lo que está pasando. Y me gusta mucho cómo está descrito porque realmente me imaginé la casa. O sea, a mi mente vino cuando en Aura, en la novela de Aura describen la casa, así sentí la casa, entonces siento que fue una muy buena descripción. Entonces este personaje Iván entra a la casa, que es donde se reúnen los literatos, si no mal recuerdo. Entonces ya entra y ve que están reunidos y la gente bueno, es que así termina el capítulo 5, ¿no? La gente ve cómo este sujeto entra pues de forma no presentable y todo el mundo, yo los imaginé como todo el mundo está arreglado porque se están preparando como para un funeral y llega este sujeto. Entonces como que rompe. Siento que todos estos capítulos, además de presentar a personajes y lugares, rompe con todo lo que pasa para generar más acción. O sea, creo que en cada capítulo tenemos acción y eso lo hace interesante. Entonces, en la siguiente pregunta, que la hizo Verona, eh, con referencia al libro, ¿quién mantiene entonces el orden en la Tierra y dirige la vida humana? Es una pregunta muy filosófica. Antes de contestar la pregunta, como contexto, esa es la pregunta que les hace el vagabundo a ellos dos, el vagabundo, el desconocido a ellos dos, antes de que le diga bueno, su futuro que depara de ellos dos. Pero a mí sí se me hizo como de, bueno, entonces, ¿cómo, no? O sea, ¿cómo explicas todo lo demás, no? Entonces, pues eso dije, eso es una muy buena pregunta. Te voy a dejar que conteste. Pues creo que es algo que no se puede resolver así como con una palabra y que no se ha podido resolver a lo largo de la existencia humana. Entonces, y además el orden en la Tierra es como el orden de la naturaleza y el orden social y demás, porque siento que el orden social pues son ideas de las personas. Entonces ahí entra la política es hacer que, bueno, es el entrar en conflicto para que tus valores, tus ideas pues predominen, ¿no? Eso en el ámbito social. Y eso es cómo se dirige la vida humana desde mi perspectiva. Pero existen muchas perspectivas y como dice una canción que en
en intentar entender todo eso se te va la propia vida. Entonces, pues sí, yo diría eso. Es muy ambigua mi respuesta, perdón, pero yo considero eso. O sea, lo social son ideas que se resuelven políticamente hablando y por eso hay distintos sistemas políticos y demás. Pero el orden así como la Tierra y del universo, pues estaría padre preguntarle como a un físico o a alguien que no tenga como mi perspectiva a ver qué opina. O sea, a mí, digo, no sé, como que a mí genuinamente me gustaría llegar a... Es que es complicado, es complicada tu pregunta, Verona, porque estamos hablando como de nuestras creencias, ¿no? Pero, o sea, justo, o sea, yo el otro día hablaba con una amiga y le decía como, es que yo es más fácil que yo crea que existen los ovnis, porque es como algo muy extraño creer que somos la única fuente de vida inteligente, aquel día como a que yo creo en los fantasmas, ¿no? O sea, personalmente, como dentro de mis escalas, diría como, claro que sí, o sea, desde mi punto de vista existen los aliens, pero no sé si existen los fantasmas, ¿sabes? Porque es algo que digo como, puede existir o puede que no. Este, y justo creo que, o sea, a mí la verdad me encantaría como creer en esta idea de que existe un Dios que regula todo, pero no creo que exista, o sea, creo que quizás existe como una fuerza superior que no entendemos, que no tiene como por qué solucionar la vida, porque creo que este Dios que nos pinta la religión es muy paternalista, ¿no? Y es como, te voy a resolver tu vida. Entonces, como, sino como, si Dios quiere que pase esto, va a pasar esto, o sea, como si tuviera el tiempo de decir qué hacer con cada una de nuestras vidas y él fuera como la guía, la brújulita. Este, pero digo, o sea, no, dudo que sea algo así, este, y lo digo porque, no sé, o sea, como que a mí se me hace como, o sea, ¿qué tipo de Dios le gustaría que pasaran como cosas tan malas que a veces pasan, ¿no? Y sería como, oh, porque es designio del destino, pues no sé, como que a mí eso no me suena tan convincente. Pero entonces sí creo que puede existir como algo superior que quizás no comprendemos y que, repito, o sea, no debe hacerse cargo de nuestra vida completamente, porque esas son como cosas que debemos solucionar nosotros como personas. Es que pasa una moto y escucho muy fuerte. Pero o sea, justo como dice Bisla, no sé quién dice, pero creo que es la misma Biblia o no sé, que dice como al César o del César y a no sé qué cosa lo de no sé qué cosa, ¿no? O sea, como que los asuntos humanos, pues a fin de cuentas tenemos que resolverlos nosotros como personas y a través de, como dice Bislava, como de sistemas políticos, sociales, económicos y lo que quieran, y quizás otras cuestiones, pues dejarlas como para, para el ámbito espiritual. Porque, o sea, es que no sé, como que luego yo pienso en la religión y a mí esa idea de los indultos de antes, como que se me hacía muy cruel de que, o sea, le vendías al pobre la idea de que, oh, sufre en esta vida y no importa porque tienes el reino de los cielos, ¿no? Pero si eres rico y te portaste muy mal, tampoco importa porque tú puedes pagar tu pase al cielo, ¿no? Entonces, como, bro, ¿por qué? O sea, como que no sé, o sea, creo que hay cosas como muy cuestionables y creo que es porque al final de cuentas, pues como personas, volteamos las ideas como nosotros queremos para mantener un cierto orden, ¿no? Entonces, no sé si respondí tu pregunta o no, Verona, pero esos fueron mis pensamientos. Conclusión, creo en los aliens. Yo también siento que es una pregunta bastante complicada. Entonces, pues creo que sí, creo que al final lo que hace la religión es precisamente eso, ¿no? Como que no cae toda tu responsabilidad en ti como persona, como humano, sino que cae también parte de la responsabilidad en un ente que supuestamente es más sabio y mejor, ¿no? Que tú. Entonces, yo creo que por eso tanta gente también sigue esta cuestión de religión, porque también quita un peso de encima, ¿no? Quita un peso de encima el saber que hay alguien que está planeando toda esta situación, ¿no? Yo estoy pasando una mala racha porque, bueno, así lo quiere Dios, Jesús, quien sea, ¿no? O sea, como que no es una responsabilidad, no soy yo el que está haciendo mi mala suerte, ¿no? Es algo que no quisieras tener como siempre en mente. Entonces, yo creo que sí, precisamente es una cosa, yo que más quisiera también como Mitch, creer que hay algún Dios que tiene tu futuro eh, trazado, ¿no? Como planeado, pero pues
Yo soy un 50-50 en ese aspecto. Yo soy un 50 en el que no existe, otro 50 en el que sí existe. Yo también creo en los ovnis. Yo también siento que es como que el universo es demasiado grande y demasiado incierto y misterioso como para pensar que somos los únicos entes en él. Entonces sí, o sea, un orden, está esta palabra, ¿no? De que el hombre crea su propia suerte o escribe su propio destino. Me gusta pensar en eso, pero pues no sé, ¿no? Al final no sabemos si es que de verdad existe algo que ya está planeado para nosotros, así como en el libro, ¿no? Que este extranjero te dice, no, bueno, tú tienes planeado todo tu día, pero pues no va a suceder porque pues vas a morir decapitado, ¿no? O sea, así como que tú puedes tener como en orden toda tu vida y tener pensado todo lo que vas a hacer, pero al final eso no importa si, pues si alguien, pues si algo más pasa, ¿no? Entonces, no sé, creo que es complicada tu pregunta porque como que nos pone a pensar mucho y es una cuestión que de veras es como muy reflexiva, ¿no? O sea, como que te pones a pensar y sí, o sea, no sé si contesto a tu pregunta, pero yo por lo menos creo que a lo mejor el propio hombre es el que da sentido, ¿no? O sea, tú como persona, tú como humano le das sentido a lo que quieras creer y a lo que no. Al final es como las propias personas los que dan un sentido de muerte, un sentido de vida, ¿no? Hasta un sentido de religión, ¿no? O sea, en realidad no sabemos nada de eso. Entonces, pues, no sabemos si Dios en verdad quiere que en las iglesias todos los domingos demos limosna y si no lo haces, pues se enojan contigo, ¿no? O sea, no sabemos nada de eso, o sea, es la propia persona la que crea como todas esas cuestiones. Entonces, pues yo creo que es el propio hombre, ¿no? El que crea todas estas situaciones y no sé quién le dé orden, no sé si somos nosotros, espero que no seamos solo nosotros, pero pues ya, esa es mi respuesta. Yo la verdad, cuando leí esa pequeña pregunta pensé en 3 cosas, ¿no? El primero fue en los libros de la Brújula Dorada, que una de sus primeras tramas, lo puedo decir, es la lucha contra la religión, en la forma de cómo ocultaba la religión, la forma de la existencia del polvo, que pues ahí te dicen que el polvo es como el objeto o la ente que es que te permite el libre albedrío. 2, apenas estaba leyendo Juego de Tronos de mis videos de TikTok. No, ahora sí no son videos de TikTok. Bueno, no. 2, estaba leyendo apenas el segundo libro de Juego de Tronos y hay un cacho cuando Sansa Stark está enfrente del árbol y dice, ¿por qué voy a rezarle a los dioses si los dioses no escucharon a mi padre, no? Dice, entonces, ¿por qué debo de rezarle a alguien si no oye mis plegarias, no? Si no me ayuda y no hace esto, no hace aquello, ¿no? Dice, ¿por qué dicen que existe esto si no hay una prueba de, ¿no? Entonces dije, no manches, Sansa tiene razón, ¿no? Y 3, o sea, fue la película del rito, que siento que esa frase que me marcó mucho fue como de, no porque tú no creas que no existe, no porque tú no creas que no existe, no existe, ¿no? O sea, tú no puedes comprobarme que no existe como yo no te puedo comprobar que sí existe. Y él se refería más a la referencia del diablo, ¿no? Porque le dice, bueno, está bien, puedo decir que no crees en Dios, pero ¿y el diablo existe o no? Y entonces ya le empieza esa problemática con el rito, ¿no? Entonces yo pensé con esas 3 y dije, bueno, está bien, ¿no? O sea, entiendo que la religión, que toda la parte es buscarle el sentido a la vida, pero yo, a mi forma de pensar, y como todos lo hemos dicho, esta pregunta es más como a lo que tú viviste, a lo que tú piensas y a lo que tú sabes, ¿no? Y a veces no existe una verdad absoluta. Entonces, pues no podemos decir como, bueno, es que el equilibrio de la vida, el equilibrio de la tierra, el equilibrio de todo es esto, ¿no? Porque pues la verdad no es absoluta, ¿no? Todos lo imaginamos de una forma distinta y todos lo vimos de una forma distinta, que cada quien crea esa percepción, ¿no? Entonces, pues para ellos percepción del mundo era como decir que Jesucristo no existe, como para el otro, que todavía no sabemos como bien quién es el desconocido, su percepción del mundo es que sí existe, ¿no? Él busca esa justificación del sentido de la vida. Y como lo puso esta Sophie en los mensajes, ¿no? ¿Qué es la vida? O sea, ¿cómo definimos qué es la vida, no? Entonces, la vida pues es estar aquí, ¿no? Y sí, y luego,
¿por qué yo tengo vida, no? ¿Por qué yo puedo pensar lo que es hasta con el ejemplo que dice, ¿no? ¿Qué es la alma, no? ¿Cómo puedes definir tu alma, si tienes alma o no tienes alma? Y todo eso, ¿no? Entonces, la verdad, la pregunta se me hizo muy atractiva por ese sentido, ¿no? O sea, porque dije, estas 3 cosas que son completamente en distintas formas de ver el mundo, los 3 son distintos personajes y llegan a lo mismo, ¿no? Es solo tu percepción de cómo ves el mundo y ya. Entonces, para mí fue eso. Es una pregunta difícil que hace que nos duela la cabeza, porque es pensar en muchas cosas. Es como intentar pensar en todo, whatever todo means, whatever vida means. Entonces, sí, sí es muy complejo. Y creo que esa pregunta seguirá hasta que desaparezcan las personas, si es que en algún momento desaparecen. Y pues que, bueno, sí, es pensar en muchas cosas y sí es una muy, muy buena pregunta. Entonces, para ir cerrando los capítulos que ya llevamos, les pregunto, ¿qué creen que pase con los personajes que ya conocemos? Con Iván, con el extranjero, con la gente que está reunida en esa casa a la que entró Iván. Yo le voy a decir un spoiler alert. Es que como ya leí el capítulo 6, siento que la acción que hicieron en el capítulo 6 fue la acción que muchas personas harían cuando le empiezan a hablar de, es que yo me contaron esto, hicieron esto y por eso se murió tal persona, ¿no? Entonces, siento que el libro, después de ese capítulo, que es el 6, siento que va a entrar en 2 choques, que es lo mismo, la religión contra la ciencia, ¿no? Como pensar que uno dice que está bien, aunque lo vivió, y el otro va a decir como de no, o sea, no importa que tú lo viviste, pero tú lo viviste en tu mente. Nunca pasó, nunca sucedió, ¿no? Entonces pasa ese choque en todo el libro y la persona que lo va a ayudar a, bueno, hay 2 opciones, ¿no? La persona que lo va a ayudar a descifrar que realmente lo que vivió no estuvo en su mente, va a ser el desconocido, o él va a entrar más con el pensamiento humano como de no, bueno, está bien, yo tengo una enfermedad y lo viví así, y fue aquello y no es esto, ¿no? Entonces, hay 2 opciones que puede agarrar el libro, y esas son las que yo opino. Yo, pues yo creo que también, yo creo que una cuestión que va a suceder en el libro, sobre todo con este Iván, que como que aparentemente es uno de los personajes principales, y digo aparentemente porque al otro personaje que también nos habían presentado como principal se murió muy rápidamente. Entonces, eh, no sé qué va a pasar con Iván, pero creo que va a ser él el que precisamente se encare con estas 2 situaciones, ¿no? Lo que está viviendo y lo que es lógico, ¿no? O sea, digo, el ver al gato parado comprando boletos, o sea, tú en tu mente y en toda tu experiencia, en todo lo que has vivido, es como de, esto no puede estar pasando, pero lo estoy viendo, ¿no? O sea, no sé si este es un sueño, no sé. Entonces yo creo que el libro va a seguir narrando todo esto, ¿no? Que, que está como dentro de lo lógico y que no está dentro de eso, que está en lo fantasioso, en lo inusual, pero de cierta manera está ocurriendo, ¿no? O sea, como que te van a poner este dilema. Yo creo que ahí es donde entra mucho lo que dice este Yair, sobre todo de la religión y esta cuestión científica, ¿no? O sea, están los datos, las pruebas, las teorías y las hipótesis que me prueban que, no sé, se creó la Tierra a partir de una gran explosión en el universo, ¿no? Pero también están un montón de cuestiones en donde nada de esto puede haber sido explicado a menos de que un hombre en 7 días lo haya creado todo. Entonces yo creo que eso es lo que te van a poner, ¿no? O sea, como que este conflicto en el que sí pasó, pero no pasó. Y creo que es bastante interesante porque hasta a mí me ha hecho, en estos pocos capítulos que llevamos, me ha hecho cuestionarme muchísimas cosas. Yo tampoco soy una sí soy creyente, no soy tan aferrada, pero hay muchísimas cosas de que a pesar de que soy creyente y todo, pues me ha hecho dudar, ¿no? Entonces así como que es cierto, ¿no? O sea, muchísimas veces estoy como en este dilema también en el que será o no será. Entonces, yo creo que eso es lo que me ha gustado del libro hasta ahora, ¿no? Te hace reflexionar y te hace como
pensar y cuestionarte, y eso es lo que me ha gustado del libro hasta ahora, y yo espero que se vaya desarrollando de esa manera, y sobre todo va a ser Iván el que, o bueno, yo pienso que Iván va a ser el que como que nos lleve como lectores a través de todas estas situaciones, ¿no? Y el extranjero o el desconocido va a ser el que va a tratar de explicarle a Iván, ¿no? O sea, así como que más o menos van a ser como dos interlocutores, ¿no? Así, dos personas que nos van a llevar por toda esta historia. Yo, no sé, o sea, creo que el personaje de Volant como que me causa intriga, saber como quién es, cuáles son sus motivaciones, qué es lo que está haciendo. Y más que nada saber cómo, cuándo va a aparecer Margarita, porque su nombre lleva el título, ¿no? Entonces como que digo, ¿será como Rebeca que no va a salir Margarita? No lo sé. Pero sí, o sea, como que me cuestiono en qué momento va a llegar a hacer su aparición ella y como qué es lo que va a hacer, o sea, como cuál va a ser el papel que va a desempeñar. Otra cosa que yo creo que podría pasar es que, digo, o sea, como dijo Vislava, no está escribiendo dónde se está desarrollando la historia. Yo no creo que por nada esté planteando tal cual como es Rusia de esa época, ¿no? O sea, yo creo que en esa parte va a entrar como una visión crítica, así como ha puesto ahorita una visión crítica de lo del ateísmo. Creo que va a entrar una visión crítica de, quizás, no sé si el gobierno, pero, o sea, la manera en que la sociedad está conformada y al criticar eso o al intentar reflexionar acerca de eso, creo que también va a hablar como de la conducta humana, ¿no? Entonces yo espero que también por ahí vaya, o sea, justo como una reflexión de por qué actuamos como actuamos las personas y bajo esta idea, ¿no? De qué es el bien, qué es el mal, qué es la religión, o sea, como que bajo esa premisa analizar el comportamiento de las personas, pero sí me intriga mucho saber cuándo va a aparecer Margarita y qué es lo que va a hacer, genuinamente. Yo quiero hacer un paréntesis rápido antes de que conteste Sophie. Es que Liz comentó el de que lo creó el mundo en 7 días. Yo recuerdo así como en mi vida, como se llevan mucho, ¿no? Recuerdo que había como una corriente, bueno, no como una corriente que lo vi, fue como el explicarte que dicen que, bueno, dice, va, se creó en 7 días, ¿no? Pero pues nosotros contamos el tiempo distinto a como está contado en ese momento, ¿no? Entonces te dice, empiezan a ponerte los hechos científicos con los hechos religiosos al mismo tiempo. Entonces, la idea de esa forma de religión pues, se me hizo atractiva, pero no me acuerdo cómo era la explicación, ¿no? Entonces, ahorita que lo dijo Liz, me acordé mucho de esa plática cuando le empieza a explicar cómo funcionaba el sistema religioso dentro de los sistemas científicos de cómo se creó el mundo, ¿no? Y ya entramos a lo mismo con Adán y Eva, que pues, dicen ahí que vivieron un buen ratón. Entonces sí, fue como de, bueno, ¿cómo explicas que vivieron un buen rato si sí, pues la vida humana en ese entonces podemos definir lo que vivían cierta edad, ¿no? Entonces entras a lo mismo de cómo explicó los hechos científicos con los hechos religiosos, entonces nada más era como un paréntesis, pero lo voy a buscar, si os quería comentar. Y ahora sí podemos seguir con la vida. Sí, pues hilando un poco lo que dice Verona, los discursos fundacionales, o sea, toda sociedad apuesta por tener uno, ¿no? Porque eso nos sirve como identidad, nos ayuda a estar en grupo y es interesante pues conocer que distintos discursos fundacionales existen y también es interesante pues ver que estos discursos fundacionales se implantan en nuestras mentes por distintos sistemas, ¿no? Entonces sí es muy interesante. Y uno de esos es la religión y por eso, pues antes de la Ilustración, durante la Edad Media, pues bueno, en la parte occidental, ¿verdad? La iglesia tenía todo ese conocimiento, entonces podía promover ese discurso. Así para cerrar el paréntesis de Brona. Y yo qué creo que pase, yo creo que al decapitado le van a unir la cabeza para que tenga un mejor final. Porque se cuestionan eso, ¿no? En un capítulo dicen como, ¿le cosemos la cabeza o ya lo dejamos así? Entonces yo creo que sí le van a coser la cabeza para que se vea presentable. Y después creo que quizá el gato
es una persona que se puede transformar, quizá usa como alguna manta tipo Harry Potter que invisibiliza o tipo el increíble castillo vagabundo que se ponen y se transforman, quizá es eso, ya en esta lógica de fantasía. Y espero más crítica, igual como comentaba Mitch, espero más crítica social y política, porque como igual comentó Liz al inicio, pues son círculos intelectuales, son círculos culturales a los que estamos conociendo. Entonces, sí, yo espero eso. Y no sé si quieran cerrar con algo más, pero para la siguiente sesión, eh, bueno, igual podríamos detener el video aquí, no sé qué piensen, si se quieren despedir. Igual si alguien quiere hacer la despedida. No, bueno, no sé si funja como despedida, pero es que encontré una imagen muy chistosa. Espérenme. Déjenme ver si la puedo hacer grande. También siento que, ¿se acuerdan que la semana pasada vimos las portadas de los libros? Entonces como que sí tiene sentido las portadas que vimos, ¿no? Este gato gigante, edificios en Rusia y todo muy como un collage. Siento que Sí. esto es como un collage bien contado. A ver, ahí va, ahí va. Ventana, ahí está. Es que justo lo que hablábamos del gato, no sé en qué parte de Rusia esté, pero vean, es el gato con el vato. Podría tomarnos una foto ahí. Está chistoso, ¿no? Ya, era como todo lo que iba a enseñar en mi vida. ¿Y quién es el de al lado? No tengo idea. El maestro. Probablemente, no sé. Está bueno, ¿no? Y Está... ese a lo mejor Margarita es el gato. No me ¿Y digas si nos eso. vamos a Rusia? Yo digo que sí nos vayamos a tomar la foto. Va, entonces, no sé, ¿se quieren despedir alguien ya o que Bis Ah, cierre como chido libro? yo iba a decir como de, nos pueden seguir en nuestras redes sociales que van a aparecer en la parte de abajo. Ok, ok. O deja tus comentarios sobre lo que te pareció del libro. Si te quieres unir al club de lectura, puedes llenar el siguiente formulario que se encontrará en la parte de abajo. Gracias. Sí, gracias. Igual si llegaste hasta acá. Ahí.